Luego de esa visita a España, viajará a Alemania, donde el gobierno germano le negó una reunión bilateral con el canciller Olaf Scholz, y hasta la pompa protocolar con que es recibido todo mandatario extranjero que llega a ese país. O sea, el Javier Milei en el extranjero está considerado un don nadie. Para lo único que le dan bola es para que entregue los recursos y las riquezas en bandeja de plata a los grandes intereses foráneos de allá. Es para lo único que lo tienen en cuenta. Claro, es la patria la que está en juego. O sea, él que muestre la hilacha todo lo que quiera, pero está representando un país y es tristísimo lo que está haciendo en el exterior. Es tristísimo. Tipo recibe reconocimientos, no sé, reconocimiento por vendernos la patria, por entregarnos, por hambrear al pueblo. Esos son los reconocimientos y falsos encima. Bueno, se me lengua la trabo. Juan Grabois le escribe, le dice a Martín Menem: estimado Martín Menem, cuando digo que hay demasiada frula en el gobierno, no estoy diciendo una pavada, sino denunciando la cultura tóxica que excede la esfera privada y afecta la vida de los argentinos. Raptos de ira, paranoia, alucinaciones, delirios místicos y mesiánicos, megalomanía pronunciada, maniqueísmo, sadismo, etc. Ciertas sustancias incrementan estas tendencias. No te enojes conmigo. Trata de ayudar a tus asociados del gobierno y el Congreso. Tienen un problema grave que pone en riesgo su salud y la de la República. No voy a mostrar el video de Ezequiel Atauche, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación, porque no me gustan las humillaciones públicas. Pero tengo que mencionarlo porque muestra a todas luces lo que vengo planteando. Claramente es una persona que no está en condiciones de ejercer los cargos que detenta. No es la única. Esta persona ejerce la jefatura del oficialismo en el Senado. Esta persona cerró el debate en el Senado que va a poner las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, entre comillas. Este señor moralizaba sobre la degradación nacional. Este señor decía ser ejemplo de lo bueno frente al ejemplo de lo malo, que eran los otros. Este señor le decía a los demás que debían sentir vergüenza. Me parece necesario que tomen conciencia de la gravedad del problema. Desde luego, el vínculo entre las adicciones y la política no es exclusivo de la Libertad Avanza. Atraviesa todos los partidos. Pero veo una particular intensidad cuando las ideas del libertinaje se unen al poder absoluto que ustedes ejercen. Se produce una patología megalomanía y una sensación de poder que los disocia de la realidad y los hace creer intocables, invulnerables, invencibles e infalibles. Eso es muy peligroso para los argentinos. No me olvido que su diputado estrella, el señor Espert, recibió aportes directos de Fred Machado, preso en Estados Unidos, por lavar 550 millones de dólares del narcotráfico. ¿Cómo no pensar que eso está relacionado con el blanqueo? Las adicciones, alcoholismo, drogas, juego, son la tragedia social. Las personas que las padecen deben ser tratadas desde la perspectiva de la salud mental. La tarea de legisladores, jueces y funcionarios es un trabajo de riesgo para terceros. Como venimos sosteniendo, igual que un piloto de avión, un agente de policía o un chofer de colectivo deberían someterse a exámenes toxicológicos y test psicológicos periódicos. Así es. Considero que así debe ser. Bueno, vamos con lo que tengas. PS Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible,
un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Sufle, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Sufle de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en De Anfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Andá, llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir. Cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas, comprobarás que valió la pena y te llevarás todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Arroz, 899 pesos. Cerdo, 2.699 pesos. 2 kilos de chorizos, 7.200 pesos. Falda especial, 4.999 pesos. 2 kilos de tomates, 1.799 pesos. 2 kilos de mandarinas, 1.299 pesos. 3 kilos de papas, 1.499 pesos. Ofertas limitadas hasta agotar stock. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Si nunca escuchaste El Sonámbulo, los sábados desde las 23 horas por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos,
con música, poemas y algo más. Todos los sábados de 23 a 2 por la 97.5. Y ahora vamos a escuchar un audio que fue emitido esta mañana por Radio El Destape, donde se habla del posible default, donde ellos dicen que ya circulan papeles donde se habla del default. Circulan entre inversores del sector privado, inversores financieros, donde ya se habla incluso de escenario de default, de una Argentina en escenario de default. Eso es lo que empuja el riesgo país, que la elabora una consultora privada, o la banca privada, digamos. Entonces, ese escenario es el escenario, iba a decir más temido por Milei, pero yo no sé hasta qué punto a Milei le interesa particularmente las consecuencias de su programa en las mayorías populares. Debiera preocupar, sí, al ecosistema político en su conjunto, porque no hay respaldo, no hay espalda social para bancar, por ejemplo, un nuevo fogonazo inflacionario. Pero la condición de posibilidad de todo es la economía, y la verdad es que no tiene buenas noticias para dar este gobierno, más allá de que hace menos de 2 semanas celebraba que el Senado había dado la aprobación a la ley de bases. Duró poco ese veranito, duró poco esa primavera, que también estuvo abonada por un acuerdo con el Fondo Monetario para que facilitara 800 millones de dólares que se necesitan para pagarle al mismo fondo. La noticia de que China financiaba la cancelación del swap de acá a 1 año y en 12 cuotas, sino todo junto ahora, que eso también trajo algún alivio. Pero lo cierto es que 10 días más tarde estamos en la misma situación que antes, o incluso un poco peor, porque ya se gastó esa bala el gobierno. Y esto se ve tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Hay una serie de datos de consumo, no tengo pero arranquemos con la primera placa que habían preparado acá de producción, de datos que se conoció esta semana. Fuerte caída de la venta de supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas. Este era uno de los números que el gobierno esperaba poder mostrar un resultado mejor. Que desde el gobierno decían, bueno, en lo que hace a consumo masivo, el piso ya pasó y ahora lo que se va a ver es una recuperación. La duda es a qué velocidad. Y eso no se corroboró. Esta semana el INDEC dio los datos de abril. Sabemos que son datos que llegan con cierta demora y que por eso sucedió esto. La crisis del consumo siguió avanzando. Acá vemos también la nota del Destape que da cuenta de lo mismo. Y vamos a ver el índice de ventas totales, que es la manera en la que se mide esto. El índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un derrumbe de 17,6% a igual mes. El acumulado del primer cuatrimestre del año presentó una baja del 13% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero, y este es el dato más gráfico, respecto a marzo, en abril las ventas cayeron un 3,3%. Es decir, que se sigue cayendo mes a mes. Esa es donde hay que buscar dónde está el vértice de la caída y dónde empieza una recuperación. Después veremos a qué velocidad. Veamos, a ver, esto se explica sobre todo porque las cosas están más caras y los salarios no están más altos. Entonces, con lo que ganás y cobrás a principio de mes, si tenés un sueldo, o con lo que vas cobrando, si sos si vas changueando, si sos cuentapropista y vas teniendo a lo largo del mes diversos ingresos, te alcanza para mucho menos que para lo que te alcanzaba antes. Vamos a ver ahora la placa de los aumentos más significativos en el último año, para que entendamos. Artículos de limpieza y perfumería aumentaron un 291%. Yo les pregunto a todos los que están del otro lado, ¿a quién le subió el sueldo casi un 300% de abril del año pasado a este año? Estamos hablando de un precio que se cuadruplica. Eso básicamente es que lo que salía a 10 ahora sale casi 40. Si tu sueldo era 10, ahora con suerte será 30, 32. 35, pero de ninguna manera 40. Lacto es 282%, insisto, estos son números
comparados con el año pasado, los últimos 12 meses. Pan, panadería en general, 276%, almacén, 259%. Y acá también se corrobora otra cuestión que la habíamos visto ya durante el gobierno de Macri, que es que suben más aquellas cosas que la gente no puede dejar de comprar. Los consumos que son más, el término en economía es elástico, es decir, que la gente puede elegir si hacer o no hacer. Bueno, quizás suben un poco menos porque si siguen subiendo la gente no hace el gasto, decide dejar de gastarlo. En cambio, en limpieza, en higiene, en comida, en medicamentos, que no aparecía ahí, pero también tuvo subas muy importantes, la gente no puede dejar de gastar, o es lo último en lo que deja de gastar, y por eso las empresas se aprovechan y pueden subir todavía un poco más. Pero para poder mantener esos gastos a precios tanto más altos, lo que hacen las familias es dejar de gastar en otras cosas. Y así llegamos a un fin de semana largo como este, que según todas las fuentes del sector es el peor en décadas, por lo menos desde el año 2002. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son reservas hoteleras en el Partido de la Costa, que es uno de los destinos más tradicionales, porque queda pocas horas de auto de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, porque suele ser un destino más económico que otros. 42% San Clemente, 37% Santa Teresita, 10% Mar del Tuyú, 81% Costa del Este, 55% San Bernardo y 37% Mar de Ajó. Recordemos que cuando estábamos mal con el gobierno del Frente de Todos, teníamos récord en los fines de semana largos. Había un montón de otros problemas que son innegables y que son los que nos trajeron hasta donde estamos ahora, pero este no era uno. Y cuando en una ciudad o en una localidad como una de estas tenés un fin de semana largo así, eso significa que hay menos puestos de laburo, que hay locales que a lo mejor el próximo fin de semana largo ya no se toman el trabajo de abrir porque esa pérdida. Son economías que dependen mucho. Durante el verano, digamos, en el verano juntan la mayor parte de la plata, pero durante el resto del año dependen mucho de estos fines de semana largos de 4 días para poder ir tirando hasta el verano siguiente. Y la verdad es que estos son problemas que se van encadenando y que van cayendo uno atrás de otro, como sucede con la industria también, y lo venimos contando, con las pymes, con el comercio y con cada uno de los sectores, porque la verdad es que lo que muestra este gobierno después de 6 meses en la Casa Rosada es justamente un empeoramiento de todos los sectores de la economía. Tenemos más datos y los podemos ir repasando en un ratito, pero quería que Cande me ayudara y nos ayudara a entender un poco dónde estamos parados en este momento y si se ve algún vestigio de recuperación en el futuro o todavía no. Creo que quienes estamos preocupados por la recuperación tiene que ver con toda la economía doméstica. Lo que le preocupa al gobierno y a Caputo es que se pueda llegar a su plan, que es el 2-2-2, ese 2% de inflación, 2% de crawling peg, esas evaluaciones diarias, y el 2% de tasa de interés, y eso es lo que empieza a crujir. Hay cuestiones en relación a que ya pasó el primer semestre de gobierno y ciertos límites que tienen que ver con mantener el superávit fiscal, con mantener poder ir liberando los controles cambiarios y poder llegar efectivamente a ese 2% de inflación mensual, que parece cada vez más difícil, y eso hace que pierda los apoyos que tuvo durante todo este tiempo. Entonces creo que está preocupado en ese sentido, no tanto por la recuperación, pero eso sí pospone la recuperación para el poder adquisitivo, para los salarios, para esa reducción de precios, al fin y al cabo. Estamos en un país donde gran parte de la actividad se explica por el mercado interno, con lo cual cuando nosotros vemos todos los números que veíamos recién, sabemos que eso después termina pegando en la industria. No hay un esquema de exportación que permita suplantar con mercados afuera lo que dejan de consumir los argentinos adentro. Por eso se habla un poco de una rueda en la cual cae el consumo, cae la industria, se pierde empleo, cae la recaudación, sigue cayendo el consumo, sigue cayendo la industria, y ahí hasta que no haya una intervención del Estado para frenar ese ciclo, el ciclo puede seguir y seguir y seguir, ¿no es cierto? Pero ahí yo tengo una adenda, ¿eh? El Estado intervino para generar la recesión. Sí, no es que claro. la recesión se genera de manera espontánea. El Estado ya intervino
Y lo que vos estabas describiendo y que estaban describiendo recién, es una acción deliberada, es una consecuencia de acciones deliberadas. Sí, no es un síntoma, es un objetivo deseado para bajar los precios. Ese es un objetivo en el camino de un objetivo final que, bueno, cada cual se traza, cada cual me refiero a los integrantes del gobierno. Por ejemplo, el objetivo final de Caputo es hacer lo mismo que hace siempre, conseguir una carterita de guita. Ahora en una de esas lo bolsiquea al Fondo Monetario con esos 8 mil millones, otra vez. Pero si me dijeron en la puerta del fondo estaba el cartel que decía este hombre que roba queso cremoso. Con la cara de Caputo. Ya está, ya lo bolsiqueó. Claro, pero ahí hay que ver también... Hay que ver cuándo llegaría eso también, si efectivamente y si llega. no, en el mientras tanto está bolsiqueando otros organismos internacionales, sea el PNUD, al Banco Mundial, o sea... Pero son vueltos para la cartera de Caputo. Él necesita una carterita de 8, 9, 10 mil millones, porque más o menos ese es el dinero que comprometió a quienes apostaron a la timba en pesos que él les propuso. Y que ahora se quieren ir y están demandando los dólares que el central no tiene, y es lo que provoca la tensión cambiaria que vemos a diario. Bueno, lo vimos muy claramente, muy nítidamente el miércoles, el último día hábil, con esa compra a récord, esa venta récord de dólares para sostener el tipo de cambio. Ahora, eso me parece lo más preocupante, ¿no? Porque es que todo es el mismo proceso, pero ojo que el interés de Caputo no es el mismo que el de Sturzenegger, y el de Sturzenegger no es el mismo que el de Milei, y el de Milei no es el mismo que el de Karina Milei. Quizá esos dos son los que más se parecen entre sí, pero a Milei solo le interesa el reconocimiento internacional. Está otra vez de gira por Europa. Reconocimiento vacío, porque la verdad es que no hay que reconocerle si todos los índices del país son un desastre. ¿Qué hay que premiar? Claro, los premios que están reciben. premiando su propia presencia, digamos. Sí, ¿cuál es el ancla en términos del programa económico? Que es el ancla fiscal, por un lado, nuestros salarios, por el otro, y la motosierra que viene haciendo en la parte fiscal, con los jubilados y Pero con por lo la menos obra los primeros pública. meses podían decir estamos juntando dólares, ¿no? Estaban recuperando dólares, estaban comprando, más allá de toda la maniobra que hacen, que no le pagan a uno, que no le pagan al otro. Pero ahora ni siquiera, que es el momento de juntar los dólares, que se supone que iban a liquidar la cosecha, que estaban esperando desde hacía tiempo, y no están juntando nada. Nada. Y en términos de esto me inflación, parece que se trató de esto de la bolsa que pasó ayer en Estados Unidos, ¿no? Y están otra vez acumulando deuda con las energéticas. Están otra vez dejando de pagar la deuda con las energéticas, que está volviéndose ya problemático. Por un lado porque, de nuevo, podés bolsiquearlos una vez, 2 veces, pero en algún momento te cortan el chorro. Pero por otro lado porque ya todos esos bonos que están poniendo para hacerse cargo de esa deuda están empezando a meter ruido. El Bopreal ya no es esa idea genial que parecía hace 2 o 3 meses, sino que empieza a ser otra bola que se está armando en el horizonte y que puede llegar a meter mucho ruido. Puede meter ruido porque mete volatilidad, ya no es una deuda, todo lo que tiene que ver con LECAPS, pero en general con la deuda en el Tesoro, ya no es una deuda que vos coordinás con los bancos como eran las LELIQs. No digo que las LELIQs no fuesen un problema para el balance del Banco Central y para las cuentas públicas de la Argentina, pero vos tenías otras herramientas de coordinación de esa deuda que ahora con el Tesoro no la tenés. Entonces eso va a haber un escenario de más volatilidad, que obviamente es mejor para el mercado financiero porque se pone más contento, porque tiene la posibilidad de hacerte una corrida, pero le da la posibilidad de hacer una corrida. Para que se entienda un detalle que creo que no se explicó lo suficiente, parte del operativo que está haciendo económico, financiero más que económico, que está haciendo Milei tiene que ver con transferir las deudas que tenía el Banco Central a las deudas que tiene el Tesoro. Eso lo que significa es que la plata para pagar la deuda externa sale de la misma caja que la plata para pagar las jubilaciones. Antes eran 2 cajas separadas, muy interconectadas obviamente, pero separadas, y ahora sale de la misma caja, con lo cual eso, en una economía que puede llegar a tener, como vos decís, una corrida, puede hacer que en algún momento haya que elegir entre entrar en default o pagar las jubilaciones, que era un problema que con el sistema anterior no existía. Y es una de las disputas también entre Caputo y Sturzenegger, porque Sturzenegger fue uno de los creadores de ese instrumento de deuda del Banco Central, y Caputo es más adepto a lo tradicional, que es que el Tesoro se endeude y que le da más herramientas también a los financieros para controlar esa deuda. Porque básicamente el negocio de intermediación, que es el negocio que hace Caputo, está más ligado a ese tipo de negocios que al negocio puerta a puerta del central con el Tesoro. O sea, la colocación del G35 para Caputo, que es uno de los bonos... Qué mal pensado que sos. No, bueno, pero es que es un negocio. O sea, el negocio que tiene Caputo es justamente el negocio de intermediación. Lo hizo estando él mismo en el Estado, en su momento, en la época de Macri.
intermedió con su consultora. Lo vimos el otro día, el Día del Padre, subieron una foto con su padre jugando a la timba. Sí, Claro, es su meter. Por eso cuando vos lo convocás a Caputo sabés que viene con ese combo. Hay quien lo convoca porque considera que eso es una virtud, porque atrae capitales especulativos a corto plazo, y si vos tenés una política relativamente consistente, esos capitales pueden permanecer en el tiempo. Lo que estamos viendo es que en realidad el tiempo de esos capitales en Argentina se acabó. Hay una correlación bastante directa en los últimos años, te diría, de riesgo país y tipo de cambio. Cosa que no pasaba antes. Esto es un fenómeno bastante novedoso. Sube el riesgo país, tensiona el tipo de cambio, caen los ADR, se da más o menos una danza cada vez que ocurre eso. Y es lo que estamos viendo en esta semana. Bueno, ¿por qué sube el riesgo país? Porque la Argentina ya hay varios informes, incluidos del fondo, que presentan dudas respecto a la sustentabilidad del programa económico. Por eso sube el riesgo país. Todo lo demás es consecuencia. No logro explicarme por qué, pero viene dándose esta coincidencia. Sube el riesgo país, tensiona el tipo de cambio, caen los ADRs, caen las acciones, lo que vimos allá en Wall Street, cae el valor de los bonos, a excepción de un par de bonos que son los que usan para la fuga, el GD35, el AL30. Y te sumo una lista de eso, también cada vez que se amplía la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sube el riesgo país porque también se imposibilita esa idea de que va a volver un ciclo de endeudamiento en la Argentina, porque hace que sea más difícil y más caro ese ciclo de endeudamiento. El cuestionamiento que hace el fondo al programa económico pasa por dos vías. La sustentabilidad política, lo que hablan ya de hace tiempo de darle sustentabilidad social al programa económico, al ajuste, y la sustentabilidad financiera por el lado de el sostenimiento del tipo de cambio con recursos del Banco Central, lo que vimos esta semana. Situación que el fondo siempre cuestiona, que se usen dólares para contener el valor del peso. Ahora, esos cuestionamientos tienen rasgos mucho más severos en los papers que circulan entre inversores del sector privado, inversores financieros, donde ya se habla incluso de escenario de default, de una Argentina en escenario de default. Eso es lo que empuja el riesgo país, que la elabora una consultora privada, la banca privada, digamos. Entonces, ese escenario es el escenario, iba a decir más temido por Milei, pero yo no sé hasta qué punto a Milei le interesa particularmente las consecuencias de su programa en las mayorías populares. Debiera preocupar, sí, al ecosistema político en su conjunto, porque no hay respaldo, no hay espalda social para bancar, por ejemplo, un nuevo fogonazo inflacionario. Y en medio de todo esto, la interna con Sturzenegger, ¿no? Que ayer se iba a reunir, supuestamente iban a terminar de resolver y no se reunió. Dijeron que se sentía mal el presidente y no se podía reunir con Sturzenegger. Pero se reunió con gobernadores, ¿eh? Sí, ¿Por qué? Viene postergando además esa reunión desde el martes, por lo menos, ¿no? Y una pregunta que les hago, perdón, ustedes que para conocen más. ¿Por qué Sturzenegger quiere entrar al gobierno? ¿Qué necesidad? Porque por el sueldo no, para llevar adelante sus ideas tampoco. O sea, él está gobernando, Sturzenegger, sin firma y sin nada. Le deben pagar mucho más por afuera. La explicación la acaba de dar Nico. Si entra al gobierno con cargo, tiene que, por ejemplo, explicar su patrimonio y dar cuenta de sus clientes y todo eso. ¿Por qué va a entrar? Pero no tiene que hacer eso. Sí, tiene. Bueno, tiene que Si entra con hacerlo. rango de ministro, tiene. El que no lo hace, recuerdo Santiago Caputo, que es el otro hombre fuerte del gobierno, como fue contratado bajo una movilidad de asesor que factura, inventaron que no tiene que explicar su patrimonio y lo justifican ahora. Pero si entra Sturzenegger con cargo, tiene que informar a la Oficina Anticorrupción sus clientes. Es una sus formalidad negocios. para No, este no es tipo una de formalidad. cosas. Hemos encontrado muchas cosas ahí. Eso es una cosa legal. Si no se puede comer una causa, digo, entrar al gobierno implica poder pasear a futuro por Comodoro Pi. Eso es... Pero Sturzenegger ya tiene experiencia en hacer lo que quiere y que no le pasa nada, digamos. Sabe que está blindado en ese aspecto. Debe pensar que la tercera es la vencida. No sé, ¿para qué? Yo pregunto de verdad. Me da la ¿qué sensación necesidad tiene? que su autonomía, como suele ocurrir con las personas que representan intereses, su autonomía es limitada. Sí. Recién Nico decía que hay un problema grande con un sector de las compañías energéticas, que son las eléctricas particularmente. Sí. Pero Sturzenegger representa a ese sector, a diferencia de Caputo, que representa a otro sector. Sí, pero por ejemplo, hablando de eléctricas, el primero que salió a decir que va a invertir con el RIGI fue Marcelo Mindlin. Sí.
Pero va a ser una inversión que ya iba bien, que ya en realidad estaba prevista. Lo que estaba pasando... No, esa es Edersa, pero... No, Midland también Midland y Omlegian también. Bueno, a ver, sí, la van a hacer en mejores condiciones. No, lo que van a hacer es hacer pasar como inversión nueva inversiones que ya estaban previstas. Está bien, pero es una señal política más allá de la inversión. O sea, el tipo que se sienta... Midland es el dueño del transporte de energía en la Argentina. ¿Sí? No es el dueño de Edenor porque la vendió. En sociedad con Caputo, ¿no? En sociedad con Caputo. No, pero tiene Transener. Caputo. Transener es el dueño del transporte de la energía por todo el país. O sea, arriba el 90% de la energía va por las líneas de alta tensión que son de Marcelo Midland, un hombre muy cercano a Milei. De hecho, tuvieron un acto al principio de gobierno que ustedes recordarán cuando Milei fue al Museo del Holocausto. El principal sponsor o benefactor o lo que sea del Museo del Holocausto, o uno de los principales es Marcelo Midland, y le dijo, bueno, yo banco esto. Ahora, está después en la otra mesa, que es lo que siempre cuenta Cande, de la negociación de Camesa, que es la empresa estatal mayorista de energía, que tiene una deuda fenomenal con Midland, y le dice, te la voy a pagar en comas cuotas, y Midland aceptó. Fue el primero, de hecho, que aceptó, si yo no recuerdo mal, la oferta que le hicieron, que no le están pagando. O sea, primero el bono de la E38 que ya se lo pagaron en forma de bono. El tema es que ese bono supuestamente liberaba el resto de los pagos, o sea, lo aceptaron justamente para que le liberen los pagos, un poco coercionados por esa idea, y lo que dicen es, solo me pagaste un tercio de la deuda hasta ahora para no alterar los números de junio tampoco. Creo que un poco la respuesta a tu pregunta ahí, en realidad, a ver, ¿por qué Sturzenegger acepta? Me imagino que tiene que ver con esto, con compromisos, pero ¿por qué hay quienes quieren que Sturzenegger esté ahí? Y es que Caputo es un jugador que genera desconfianza en casi todos. Claro. No hay nadie, salvo Milei, ¿no? que ponga las manos por Caputo. Y Milei en su momento hacía todo lo contrario, ahora confía en él. Entonces, Sturzenegger es más alguien del sistema. Caputo es el tío que va a los caballos el fin de semana y que si le va bien, están todos contentos, pero si le va mal, están todos a las puteadas. Ahí me decían que era más como la paloma. Como la paloma. Levanta vuelo y te empieza a cagar. También. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras